Gracias, líder, por seguir conectado con nosotros y gracias porque ya estás en tu penúltima clase del nivel intermedio de la certificación internacional de liderazgo. Qué bueno que estás listo y estás preparado para multiplicarte y formar parte de ese plan maravilloso de expansión. Gracias por haber asistido hasta el día de hoy. Gracias por haberte conectado. Gracias por ser persistente, perseverante. Gracias por no desmayar. Y sobre todo, gracias por entender que tu talento no es suficiente. Vamos a entrar en materia, líder, para que podamos ver nuestra clase número 35 del día de hoy. Talento más disposición de aprender, carácter y responsabilidad. La disposición de aprender, líder, amplía tu talento. ¿Y por qué la disposición de aprender amplía tu talento? Porque todos los líderes en algún momento de su vida se han creído que se la saben todas. Por eso es que es tan difícil a veces querer enseñarle a los líderes. Cuando tú invitas a un líder para una conferencia, cuando tú invitas a un líder para un evento, cuando tú invitas a un líder para un seminario, él dice, no voy a ir porque ya yo eso me lo sé. Y cuando tú tienes un corazón dispuesto y un corazón enseñable, entonces de alguna manera tú lo que haces es que utilizas el talento que tienes y los conocimientos que tienen, pero a su vez te convierte en un aprendiz porque los verdaderos líderes siempre se convierten en aprendices. Mantener un espíritu educable, mantener un espíritu de aprendizaje es lo que te mantiene todo el tiempo en constante crecimiento. Y las personas talentosas siempre, siempre, siempre están creyendo, como te acabo de decir, que todos se lo saben, que tienen todas las variables y las conocen y sabes algo, siempre va a haber alguien que sepa más que tú, siempre va a haber alguien que tenga algún conocimiento adicional que tú tengas que aprender. Por eso es que yo anoto, por eso es que yo escribo, por eso es que yo pienso, por eso es que yo cada vez que voy para una actividad, sea grande, sea pequeña, para un conversatorio, para cualquier lugar, lo primero que hago es tomar nota y aprender de las personas porque siento mi responsabilidad. Siento la responsabilidad de convertirme en alguien que está todo el tiempo como una esponja aprendiendo de los demás. ¿Para qué? Para poder alimentar mi espíritu, para poder alimentar mi mente, para poder alimentar mi conocimiento, para poder hacer que mi talento se extienda y crezca y también para poderte brindar a ti herramientas y para también poderte darte la oportunidad de crecer y de crecer y de crecer a través de cosas que yo voy aprendiendo y que voy viviendo. Cuando tú tienes deseos de escuchar y de aprender, entonces desarrollas tu talento. Cuando tú tienes ganas de descubrir nuevas cosas y de crecer, eso hace que tú estés dispuesto a aprender de otras personas. Y cuando tú tienes un corazón enseñable, sabes que quitas de tu corazón y sabes que quitas de tu liderazgo la arrogancia. Líder, cuando tú logras quitar la arrogancia de tu corazón, cuando tú logras quitar la prepotencia, cuando tú logras quitar todo aquello que te hace verte creerte que te ves por encima de las demás personas y tienes un corazón enseñable y dispuesto y crees y dispones tu corazón para poder aprender de cualquier persona, por muy humilde que sea, eso hace que tu talento se haga muchísimo más poderoso, pero también hace que Dios vea en ti la necesidad de poderte dar algunas cosas más que todavía no te ha entregado. Desarrollar el aprendizaje, desarrollar el querer aprender, te convierte en una persona humilde delante de Dios. Y cuando tú puedes tener un corazón humilde, tú puedes entregar con muchísima más humildad y puedes añadir muchísimo más valor a las demás personas. Recuérdate de algo, lo que cuenta es lo que aprendes después de todo lo que ya sabes. Y cuando tú sabes y sabes y sabes, al final te vas a dar cuenta que lo que cuenta en tu liderazgo, que lo que cuenta en tu vida es lo que aprendes luego de que ya te la sabes toda. Sábelo todo, no eres un sábelo todo. Siempre va a haber alguien que te va a enseñar algo más. Veamos aquí algunos principios o algunas verdades sobre el aprendizaje. La primera verdad es que mientras más interesado esté en aprender, será mayor su potencial de crecimiento. Por eso es que en el AI no solamente damos la certificación internacional de liderazgo, sino que además tenemos abierto un compás, una gama de actividades, una gama de cursos, talleres, seminarios, webinars, grupos de mentes maestras, conversatorios de cualquier índole para que tú puedas seguir creciendo y tengas un corazón enseñable. Ahora, si tú crees que de la única persona que vas a poder aprender es de mí, te tengo una mala noticia. Ahí en los salones de clase, tus compañeros que están en el plan de multiplicación, las personas que te trajeron para el AI, los entrenadores que ya se graduaron, los que están en el nivel superior, seguramente tienen algo muchísimo mejor que enseñarte que yo, porque han vivido algunas experiencias adicionales a las que yo he vivido. Cada vez que yo escucho a alguno de mis alumnos dar clase, cada vez que yo escucho a alguno de mis alumnos en una conferencia, cada vez que yo escucho a alguno de mis alumnos en un seminario o en un webinar, cada vez que yo escucho a alguno de mis entrenadores, lo primero que hago es tomar papel y lápiz y tomar notas porque sé que de cada uno de ellos puedo aprender algo. Las personas dispuestas a aprender están abiertas siempre a las ideas y tienen intención de aprender a los demás. Tú tienes que abrir tu mente a nuevos conocimientos, tienes que poder renovar tu mente, tienes que arrepentirte internamente
Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad y con un cambio de actitud. Cuando tú te arrepientes mentalmente de creer que lo que tienes o lo que has visto es lo mejor que vas a poder ver, entonces tú desarrollas una mentalidad de crecimiento que te permite aprender en cualquier circunstancia y estar en disposición de aprender de cualquier persona, indistintamente de la posición o el cargo que él represente. Se debe dar como un hecho que el aprendizaje es la búsqueda de toda la vida. Y tú no vas a aprender solamente en la universidad o solamente en el colegio o solamente en la escuela de liderazgo de alto impacto. El aprendizaje tiene que ser constante y así como el liderazgo no es un evento, sino que es un proceso, el aprendizaje también es un proceso y además es un proceso que dura toda la vida. Las personas talentosas son con frecuencia las más difíciles de enseñar. Cuando una persona tiene talento y es hábil con su talento y lo pone en práctica y funciona, se convierten en personas herméticas a querer aprender nuevas cosas. Y lo que ocurre entonces es que va a haber alguien que sea más talentoso que ellos, que en alguna oportunidad, aplicando estas disciplinas, le pase por encima. Y ahí es donde la persona se va a frustrar, ahí es donde la persona se va a traumatizar, ahí es donde la persona se va a poner a llorar y se va a quebrar y va a decir, wow, hubiese hecho antes algunas cosas por aprender, algunas herramientas nuevas. El orgullo es el obstáculo número 1 para las personas que están dispuestas a aprender. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas del orgullo, líder? Bueno, la principal carencia que tienen las personas en el liderazgo es que el orgullo te ciega. El orgullo te quita la posibilidad de ver claramente lo que está pasando a tu alrededor. El orgullo te hace creer que lo que tú sabes es lo mejor. El orgullo te hace creer que tú puedes cambiar las circunstancias y al final, cuando la gente deja de seguirte producto de tus antiguas enseñanzas, porque todo el mundo está renovando el conocimiento constantemente, entonces tú, para poder sostener tu liderazgo, lo que haces es que comienzas a tratar de manipular a las personas, tratar de chantajearlas o tratar de engañarlas, porque lo que ya tú les enseñaste o lo que ya tú sabes, para ellos ya se convirtió en algo básico, ya no es algo sorprendente. Si tú no te renuevas todo el tiempo y no creces y crees que tú eres la tapa del frasco, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto, el orgullo te va a quitar la posibilidad de poder crecer y de convertirte en alguien que desarrolla el máximo potencial. Vas a tener un potencial limitado, va a cerrar nuestras mentes a ideas nuevas, te vas a encontrar bloqueado, cierras nuestras mentes a la retroalimentación, es decir, que tú añades valor y recibes valor de otra persona, evita que admitamos nuestros errores. Cuando tú eres una persona orgullosa que crees que te la sabe toda, crees que no cometes errores y te acerca el orgullo a creer que podrías llegar inclusive a ser perfecto. Pero cuando yo me acuerdo que no puedo ser perfecto porque si fuera perfecto hubiese sido yo el que crucificaran en la cruz por el perdón de los pecados de la humanidad y me recuerdo que el único perfecto, el único que no pecó, el único que fue tentado en todo y no pecó y el único que bajo cualquier circunstancia fue Dios y fue hombre, es Jesús. Entonces a mí se me quitan las ganas de convertirme en alguien orgulloso. Y por último, evita que hagamos los cambios necesarios. Cuando tú eres alguien extremadamente orgulloso, no generas cambios y te comportas de la misma manera siempre. Ahora, ¿cómo puedes vencer el orgullo? Número 1, reconozca y admita su orgullo. Mea culpa, soy orgulloso. Póngase la mano aquí y diga, soy orgulloso. No siempre, pero en algunas áreas de mi vida soy orgulloso. La única manera de acabar con el orgullo es todo el tiempo estar expresando gratitud, gratitud y gratitud. Diciendo a la gente, gracias por lo que haces, gracias por abrirme la puerta, gracias por... Cuando tú agradeces, el orgullo automáticamente se mitiga y desaparece de tu vida porque tú crees que a través del orgullo no tienes nada que agradecer porque sientes que las personas te deben a ti dar las cosas porque tú eres como eres, mientras que cuando tú agradeces constantemente el orgullo desaparece y tú te conviertes entonces en primer lugar en un servidor, pero en segundo lugar te conviertes en una persona agradecida que está dispuesta a dar más allá de sus propias realidades. Tienes que reírte de ti mismo, el orgullo hace que te encares, que te pongas duro, que no quieras reírte de tus propios errores, de tus propias complejidades, búrlate de ti mismo de vez en cuando, que te dé risa ese tipo de cosas. Haga a sus amigos sus maestros, permítele a tus compañeros, a las personas que están alrededor tuyo, que te digan cuando tú te estás convirtiendo en alguien orgulloso, pero aprende de tu círculo íntimo y de todas las relaciones que estás haciendo todos los días. Y aprende, líder, a ser un buen escuchador. Los buenos líderes hablan, si es verdad. Los buenos líderes dicen cosas, los buenos líderes enseñan, los buenos líderes motivan, los buenos líderes inspiran, pero por encima de todo eso, los buenos líderes, ¿sabes qué hacen? Escuchan. Por eso es que Dios nos dio dos oídos y una sola boca. ¿Tú te imaginas el peligro que fuera, sobre todo para las mujeres, que Dios nos hubiera dado dos bocas o que Dios nos hubiera dado dos lenguas?
y un solo oído para escuchar. Oye, tenemos que ser entonces, conforme al diseño original de Dios, más oidores y menos habladores. Por eso es que cuando yo doy mentoría, a veces me encanta interrumpir y me encanta meterme en el asunto, pero cuando me doy cuenta que la persona lo que estés hablando de cosas que tiene que vaciar y que tiene que sacar de adentro, yo simplemente lo que hago es que en mi mente ordeno y programo mi boca para decirle, cállate, Juan Carlos Calderón, y déjalo que hable. Me encanta hablar, sí, ese es mi don natural, pero cuando estoy en ese proceso, cuando quiero ayudar a las personas, cuando siento la necesidad de añadir valor a las personas, lo que hago es callarme y estoy dispuesto a escuchar, porque en la medida que yo escuche, entonces luego puedo dar la palabra correcta o el consejo correcto, dependiendo de la circunstancia, y por lo menos, si de alguna manera yo lo he vivido junto con él. Ahora, hay un proverbio chino que dice, benditos sean los que se ríen de sí mismos porque nunca dejarán de ser entretenidos. Y cuando tú te ríes de ti mismo y te ríes de tus propios errores y te ríes de tus propias equivocaciones, entonces tú das espacio para que los errores se conviertan en algo cotidiano que tú puedes sortear y además que se convierten en cosas que hacen que tu niño interno salga. La risa te sana, la risa te libera, no te sientes acomplejado, no te da temor equivocarte, porque cuando tú estás dispuesto a reírte de tus propios errores, sabes que todos cometemos errores, pero que el primero que tiene que burlarse, porque tu primer enemigo eres tú, el primero que tiene que reírse de las cosas que hiciste malas, eres tú mismo. Y cuando tú aprendes a reírte de ti mismo, eso se convierte en un arma poderosa para todos los que estamos ejerciendo liderazgo. Ahora vamos a hablarte de un personaje maravilloso. El personaje maravilloso es como siempre el apóstol Pablo. Me encanta el apóstol Pablo. Por ahí una de las alumnas estuvo escribiendo que si Pablo viviera, se casara con él. Y yo creo que hubiera sido un poco difícil porque él decidió no casarse con nadie, porque hubiera sido un problema verdadero tener esposa y tener hijos para un hombre que lo que hacía era predicar con denuedo de día y de noche. Pero fíjate que en la carta de los Corintios, ¿verdad? Y la pueden leer ahí, yo los voy a poner un poco en perspectiva, ¿verdad? El apóstol Pablo el apóstol lo que estaba diciendo es que siempre pensamos en Pablo como un líder de carácter, de talento, de valor, de fuerza, de ímpetu, y es verdad, era así. Pero es de notar, ¿verdad? En algunos comentarios que siempre sintió en algunas situaciones o en algunas circunstancias tuvo que haber sentido temor, tuvo que haber sentido desasosiego, angustia, temblor, porque él no era infalible. Ahora, Pablo entendió el poder devastador del orgullo y sabía que los líderes, ¿verdad?, debían servir con humildad, debían de aprender del servicio para dejar de ser arrogantes y no creer que el don que Dios depositó en él se convertía entonces en un superhombre o en un superapóstol, sino que era por gracia que Dios le había entregado todo eso. Y buscó durante todo su ministerio depender de Dios de una manera sorprendente. Por eso es que hablaba de cosas tan maravillosas como, por ejemplo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Y él sabía que ni la angustia, ni la tribulación, ni la enfermedad, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada lo podía separar de eso, porque de alguna manera él tenía un corazón dispuesto y sabía, ¿verdad?, que todo lo que él estaba aprendiendo y ponía en práctica, al final lo único que tenía como consecuencia es que o lo llevaba a la consecuencia práctica de única y exclusivamente darle la gloria a Dios. ¿Cuáles fueron las tres conclusiones principales que sacó Pablo? Y las vamos a leer aquí en nuestro material. Bueno, la primera es que yo renuncio a mis valores humanos y voy a pensar a la manera en la que Dios piensa. Pablo se entregó definitivamente a decir, no voy a pensar como piensa el mundo, las cosas del mundo son pasajeras, las cosas de Dios son eternas, y yo quiero invitarte hoy a que tú hagas un acto, un acto de conciencia personal y comiences a ver las cosas de Dios como cosas eternas, como cosas trascendentales, que no creas que lo que te venden en la televisión, en la radio, en las películas, en el internet, en el YouTube, es una verdad absoluta, que la única verdad absoluta que puedes tener en tu vida es lo que Dios dice, que es lo que tú puedes llegar a ser, y lo que dice que tú eres, que está escrito en la palabra de Dios. Renunció también a su sabiduría humana y dijo, le pediré a Dios sabiduría y favor. Es decir, que él reconoció que no podía sabérselas todas y tenía que depender de Dios para que le diera sabiduría, porque si él no podía tener sabiduría, entonces él cómo iba a poder aconsejar a todas las iglesias que había fundado. Y renunció a su fortaleza humana, es decir, que él decidió hacerse débil porque él decía, en mi debilidad la fortaleza de Dios crece. Y qué increíble el apóstol Pablo, qué increíble ese hombre, qué carácter. Pero ahora, ¿se convirtió en alguien arrogante? No, pudiendo haber sido arrogante. ¿Se convirtió en alguien orgulloso? No, pudiendo haberlo sido. Y sin embargo nos dio un ejemplo de humildad para todos. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder esta pregunta en su tiempo. ¿Cree usted que es un buen escuchador? ¿Tiene personas cercanas a usted a las que pueda recurrir para pedirles un consejo?
¿Por qué sí y por qué no? Ya nos vamos a volver a conectar, responde tus preguntas. Debes de tener un corazón enseñable, líder. Debes de tener un corazón para aprender, un corazón de siervo. Y ahora vamos a hablar un poco del carácter. El carácter dice John Maxwell que es liderarse a sí mismo. No hay otra definición. Y si tú no puedes liderarte a ti mismo, ¿cómo vas a poder liderar tu casa? Y si no puedes liderar tu casa, ¿cómo vas a liderar entonces a las otras personas? El primer ejemplo de liderazgo que tú tienes que tener se encuentra bajo tu propio techo. Y vamos a ver algunas características sobre cuáles son los 4 elementos fundamentales del carácter. El primer elemento es la autodisciplina. Y solamente va a ser un vuelo rasante porque hemos hablado del carácter y del carácter y del carácter durante tanto tiempo. La autodisciplina simplemente quiere decir que tú tienes que aprender a liderarte a ti mismo, ¿verdad? Debes de tener valores fundamentales y debes de tener una estructura sólida sobre la cual desarrollar tus valores fundamentales. Si tus valores son la corrupción, si tus valores son la delincuencia, si tus valores son el narcotráfico, pues obviamente ese es tu sistema de valores y en base a eso es que tú vas a poder tomar tus decisiones. Ahora, el carácter no te va a poder sostener. Ahora, si tus valores fundamentales están basados en principios de la palabra de Dios, pues obviamente entonces en ese criterio es que tú vas a comenzar a tomar decisiones y por encima de cualquier cosa, cuando tú desarrollas carácter, comienzas a desarrollar esa maravillosa frase que se llama temor de Dios. Y cuando tú tienes temor de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, entonces comienzas a tomar decisiones con sabiduría. Debes de tener un sentido claro de identidad. ¿Por qué? Porque necesitas saber quién eres y necesitas de quién eres hijo. Y diga después de mí, soy hijo de Dios. Repite después de mí, soy hijo de Dios y fui redimido por la gracia de Jesús. Y la integridad es uno de los elementos fundamentales del carácter porque te permite ser íntegro, te permite ser de una sola pieza, te permite que la gente pueda reconocer en ti que lo que tú dices es lo que tú eres y lo que tú haces se parece a lo que tú dices. Es decir, que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones están alineados todos unos detrás de otros y de alguna manera todos pueden estar en coinonía o pueden estar sincronizados para que cuando tú desarrollas lo que tienes que desarrollar, la gente no tenga la duda de que tú varías o desvarías en lo que estás hablando o en lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender del carácter? ¿Okay? Debemos aprender del carácter algunas cosas, ¿verdad? El talento es un don, es decir, el talento Dios te lo entregó, es gracioso, tú no hiciste nada por obtenerlo. Pero el carácter es una elección, líder. Y tú debes de decidir tener carácter, debes de decidir convertirte en un hombre o en una mujer, en un líder de carácter, en un líder íntegro, en un líder que pueda decirle que no a lo que tiene que decirle que no y decirle que sí a lo que tiene que decirle que sí, y que por encima de cualquier cosa sea inquebrantable en sus principios y sus valores. Ahora, ¿cómo hacer para convertirte en una persona extrataletosa en el área del carácter? Bueno, lo primero es que no te debes dar por vencido ceder ante la adversidad, ya que el carácter no puede ser desarrollado con facilidad y comodidad. En medio de la adversidad, en medio de las pruebas difíciles, cuando tú tengas que tomar decisiones difíciles, el carácter va a ser puesto a prueba y seguramente las personas te van a criticar, pero tú tienes que tener la certeza y la gallardía para poder decir, no importa cuántas personas me aplaudan, lo que importa es que Dios me aplauda. Y si Dios me aplaude, entonces quiere decir que estoy haciendo lo correcto y el que te va a honrar y el que te va a llevar para el lugar donde tienes que estar es Dios. Trata de hacer siempre lo correcto. ¿Qué decía Martin Luther King? Martin Luther King decía, la cobardía te pregunta, ¿es seguro? El consejo pregunta, ¿es popular? El carácter pregunta, ¿es lo correcto? Ahora, toma el control de tu vida, desarrolla carácter en su... desarrollar el carácter, toma el control de su vida, desarrollar el carácter es una responsabilidad personal, es decir, que nadie te va a poder obligar a formar el carácter, nadie te va a poder obligar a desarrollar el carácter. Lo único que tú tienes que hacer es tomar la decisión de desarrollar el carácter, y el carácter es de verdad uno de los elementos fundamentales en el liderazgo, porque si no podemos ser íntegros líderes, si no podemos decir que no cuando tenemos que decir que no y que sí cuando tengamos que decir que sí. Quiero que te aprendas esto, es tan corrupto, óyeme, ya es tan corrupto y tan ladrón el que se roba las hojas del trabajo para hacer la tarea de sus hijos, como el que hace un contrato millonario con el gobierno y no ejecuta la obra. Es tan ladrón el que se roba un lápiz y se lo lleva para su casa para no comprar uno, o el que se roba el papel toalé de la oficina. Es tan ladrón como alguien que hace un contrato multimillonario con una empresa o que sencillamente se roba los fondos públicos y defalca a una nación completa. Porque delante de Dios no existen medios caracteres o personas de más o menos carácter. La integridad es única y delante de Dios no existe otra adversidad que no sea tomar decisiones difíciles utilizando el fundamento y el carácter de nuestras decisiones, que es tener claro lo que Dios dice en su palabra. Quiero hablarte de un recordatorio que tenemos aquí en nuestro material. Y ahí te dice, aunque las circunstancias estén fuera de control, el carácter no. El carácter, más que cualquier otra cosa,
hará de usted una persona extra talentosa. Ahí tenemos un personaje bíblico, Daniel, y vamos a leerlo en su casa. Usted se lo va a poder leer en su tiempo de intimidad. Va a leer ahí el libro de Daniel, ¿verdad? En el capítulo 6, verso 10. Quiero ponerte un poco en contexto de lo que estaba diciendo Daniel y de lo que pasaba con Daniel, ¿ok? Daniel llegó, Daniel estaba en el cautiverio en una nación que no conocía, ¿verdad? Y adoraban a dioses paganos. Y de hecho, les dijeron que dejara de adorar a su Dios, que adorara a otros dioses, para ponerlos un poco en contexto. Pero él tenía que tomar una decisión y la tomó, tenía que someterse a una decisión, o someterse, o sujetarse a una ley impía, es decir, a una ley que aún que desobedecía los principios fundamentales de Dios, o iba a estar apegado a sus convicciones, es decir, no iba a traicionar a Dios y sus valores, era lo que guiaba sus acciones. Debido a eso, producto de que él era una persona íntegra, producto de que era una persona de carácter, producto de que era una persona de valores inquebrantables, entonces fue capaz de decidir rápidamente someterse a la voluntad de Dios y hacer lo correcto a pesar de las circunstancias. Y por eso es que cuando lo meten en el horno de fuego, y por eso es que cuando fue echado al foso de los leones, ¿verdad? Él dijo, miren, mi Dios puede salvarme, pero si no me llegase a salvar, no importa. Yo igualito no me voy a arrodillar delante de la estatua esa y voy a hacerle un homenaje a una persona que no es Dios. Ahora, ¿tú estarías dispuesto, de verdad tú estarías dispuesto a someterte de esa manera a la voluntad de Dios y tomar decisiones correctas en lugar de tomar decisiones populares así como lo hizo Daniel? Qué ejemplo tan brutal de lo que es el carácter, qué ejemplo tan brutal de lo que es la integridad, qué ejemplo tan brutal de poderle demostrar a todos los judíos que estaban en el cautiverio, miren, yo vivo en el palacio y me obligaron a hacer esto, y por encima de todas las leyes del mundo está la ley divina, y no me arrodillé y los leones no me comieron, y pueden dar testimonio de que el que me salvó fue el ángel de Dios. Y yo digo, wow, cuando yo escucho esas cosas, yo digo, oye, qué increíble que nadie cuando se hizo el templo de Salomón se robó absolutamente nada. Dicen los entendidos que eran aproximadamente 65 millones de dólares para poder construir ese templo, oro, plata, madera, diamantes, piedras preciosas, y nadie se robó nada. Y yo pregunto, ¿será tan difícil construir cosas y edificar cosas creyendo que aunque nadie te esté viendo, Dios te está viendo? ¿Será tan difícil gobernar con temor de Dios? ¿Será tan difícil poder trabajar en un sitio y poder tener la confianza plena de que no tienes que tener cámaras de televisión para que los empleados no te roben, o peor, los empleados pueden tener la confianza de que siempre va a estar el dinero disponible para sus prestaciones sociales, su pago de su quincena, porque los jefes no malbaratan y no malgastan y no utilizan los fondos indebidamente que forman parte del patrimonio de los trabajadores? Es tan difícil eso. La sociedad podría convertirse en algo tan terrible y tan perverso si nosotros todos pensáramos en hacer lo correcto y si todos de alguna manera nos concentráramos en formar y fuéramos responsables en formar carácter. Y formar carácter no simplemente es vivir el proceso y sobrevivir, es que tú puedas asirte, que tú puedas tener anclas basadas en principios y valores que te permitan de alguna manera echar mano de eso cuando estás en un momento difícil, cuando estás en un momento de crisis. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿de verdad tienes el carácter lo suficientemente desarrollado? Porque si no tienes el carácter lo suficientemente desarrollado, Dios no te puede entregar cosas tan grandes porque seguramente lo vas a dañar. Y quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder esta pregunta. ¿Cómo se califica usted mismo en la escala del 1 al 10 cuando se trata de la autodisciplina? ¿Cómo puede mejorar esa área? Tome tiempo para identificar y discutir sus valores fundamentales. Te voy a regalar unos minutos para que lo hagas. Y ya nos vamos a volver a conectar aquí en nuestra penúltima clase del nivel intermedio. Qué bueno que ya te evaluaste y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la responsabilidad en el liderazgo. ¿Por qué la responsabilidad fortalece el talento, líder? Bueno, la responsabilidad te provee el fundamento para el éxito. La responsabilidad manejada correctamente lleva más responsabilidad. Por eso es que nosotros siempre decimos en el AI que el mérito o el fruto del buen trabajo, ¿qué es? Mucho más trabajo. La responsabilidad maximiza la capacidad y la oportunidad, y la responsabilidad desarrolla con el tiempo una reputación sólida. Cuando tú te conviertes en alguien responsable, generalmente te aumentan el sueldo. Cuando tú te conviertes en una persona responsable, generalmente, indistintamente de tu talento, ¿verdad? Generalmente la persona quieren ponerte en las mejores posiciones, porque el éxito requiere de personas que acepten responsabilidades. Si tú quieres convertirte en una persona exitosa, tienes que aceptar la responsabilidad de ser exitoso. Si tú quieres convertirte en un líder,
Tienes que aceptar la responsabilidad de convertirte en un líder. Y cuando tú miras todas tus cualidades, ¿verdad? Tú te das cuenta, y cuando miras las cualidades de las personas que son exitosas, tú te das cuenta que la mayoría de ellas tienen como elemento conector o elemento fundamental entre ellos que son responsables. ¿Con quién son responsables? Consigo mismo, con su vida, en todas las áreas de su vida, con su familia, y que son consecuentes además con lo que dicen. Ahora, mucha gente cree en el talento y mucha gente cree que no hace falta ser responsable, pero no es verdad, líder. Tienes que hacerte responsable de tus actos, tienes que hacerte responsable de tus acciones y debes de convertirte en alguien que utiliza la responsabilidad como un elemento de empuje para poderte convertir en alguien confiable en el liderazgo. Cuando se trata de responsabilidad, considera los siguientes pasos para convertirte en una persona extra talentosa. Lo primero es comience donde quiera que estés. Donde quiera que estés, comienza. No comiences donde quieres estar. Comienza donde estás hoy. Repite después de mí, voy a comenzar hoy, no mañana. Escoge a tus amigos sabiamente. Ya hemos hablado de eso. Deja de culpar a los demás. La culpa no es de los demás. Asume tu responsabilidad. Toma decisiones difíciles y defiéndelas, pero defiéndelas no a ultranza, no porque tú crees, defiéndelas porque tus principios y valores están fundamentados ahí. Vive más allá de sí mismo al servir a los demás y aprende las lecciones principales sobre la responsabilidad, que son estas 4 que están aquí. En primer lugar, reconoce que obtener el éxito requiere autodisciplina. Nadie que quiera alcanzar el éxito es una persona indisciplinada. Cuando comiences algo, líder, termínalo. Cuando comiences algo, termínalo. Si te compraste el libro El efecto laberinto, termínalo. Si no lo has comprado, cómpralo, léetelo y termínalo. No lo dejes a la mitad. Sepa cuando otros están dependiendo de usted. Sepa cuando otros están dependiendo de ti, cuando tus decisiones afectan a otras personas, tú tienes que ser responsable en la decisión que estás tomando. Y por último, no esperes que los demás den un paso hacia adelante y acepten la responsabilidad si tú no estás dispuesto a aceptarla. Si tú no estás dispuesto a dar un paso hacia adelante, ¿cómo entonces, verdad? Tú vas a convertirte en alguien que modele en otras personas responsabilidad? ¿Y cómo vas a pretender entonces que las personas de alguna forma se sientan responsables de sus actos? Miren este ejemplo bíblico, qué maravilloso, de este personaje. Aquí habla de un rey que se llama el rey Sedequías, ¿ok? Sedequías está en Jeremías 38, ¿verdad? Y fíjense que ¿qué habla del rey Sedequías? El rey Sedequías dice que cuando ellos estaban en el cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Fueron a preguntarle a Jeremías que qué era lo que tenían que hacer antes de llegar o sea, que ya venían los babilónicos, qué era lo que tenían que hacer. Y él les dice, ¿verdad? Jeremías les dice que no se vayan de ahí, que se queden quietos, que no se vayan para Egipto. Entonces, cuando ellos escuchan eso, o los líderes de la nación escuchan eso, van y hablan con Sedequías y le dicen, oye, Sedequías, este hombre siempre nos dice lo malo, no puede ser que este sea un profeta que siempre está hablando de cosas terribles, no puede ser que este hombre nunca ha estado con nosotros, nunca ha sido nuestro aliado, siempre ha sido más bien nuestro enemigo. Entonces Sedequías, ¿verdad? En vez de tomar una responsabilidad, Sedequías se lavó las manos, ¿verdad? Y en vez de ser responsable, de sus actos, dijo, no, bueno, hagan ustedes lo que les dé la gana con Jeremías. ¿Y qué hicieron con Jeremías? Lo agarraron, lo ataron y lo metieron en un pozo que estaba lleno de barro, y dice que el agua le daba hasta el cuello. Es decir, que lo metieron ahí y lo sumergieron única y exclusivamente porque el rey decidió que él no iba a tomar ningún tipo de responsabilidad. Ahora, Jeremías, a pesar de eso, siguió cumpliendo con su responsabilidad. Unas personas que venían de camino lo sacaron del pozo, ¿verdad? Y fueron y le dijeron a Sedequías, oye, vale, ¿cómo es posible que esta gente lo tenga muriéndose, que esté pasando hambre? Lo sacaron del pozo y lo llevaron y lo dejaron en Babilonia. Pero ¿sabes qué? A pesar de eso que estaban haciendo, él asumió su responsabilidad, supo que tenía que obedecer a Dios y puso por encima su llamado, su propósito, por encima de su propia popularidad, porque le creyó a Dios por cosas grandes. Y yo quiero preguntarte, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú para que las personas te vean como una persona responsable? ¿De qué manera tú te has convertido en alguien que siente la responsabilidad de alcanzar su propósito y ir tras él y encontrar cosas muchísimo más grandes que las que otras personas están pensando solamente? ¿De qué tamaño es tu responsabilidad? Y quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder estas preguntas. La pregunta de evaluación: ¿estás enfrentando alguna decisión difícil en tu ministerio, en tu trabajo o en tu vida personal? ¿Y por qué no estás actuando? Y la aplicación: busca en oración guía de Dios para tomar decisiones difíciles. Tómela y determine llevarlas a cabo tan pronto como sea posible. Y quiero darte las gracias por haberte conectado en esta clase 35. No te vayas a mover, que viene el gran cierre, viene el cierre final y ya nos vamos a volver a conectar para poder aprender de la última clase del talento. Ya nos vamos a volver a ver.